alabamos, te bendecimos, te damos honor y gloria a ti. Gracias, 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 amado Padre Celestial. Gracias, papito lindo, Señor. Amado Padre, que seas tú usándome, Señor. Presento mi cuerpo delante de ti, Señor. Mis pensamientos, mi corazón, todo mi ser delante de ti, Señor. Que seas tú usándome, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor, y úsame conforme a tu divina y santa voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por el privilegio que me das, Señor, de entregar la palabra en este día. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, iglesia. Qué gusto verlos. Pueden sentarse. La palabra de hoy, el título es Herederos, una esperanza viva. Vamos a abrir nuestra palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Ya llegaron? Bueno. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, nos dice que renacer es nacer de nuevo, volver a nacer. Eso ya nos lo había enseñado nuestro apóstol hace un tiempito. Quien nace de nuevo es una persona que no se deja dominar por los deseos de la carne, por sus propios pensamientos, sino que está pendiente de ser obediente al Espíritu del Señor y empieza a odiar las cosas que al Señor le desagradan. Amén. Bueno, el pilar de nuestra fe es la resurrección de nuestro amado Yahshua HaMashiach. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es muy importante para los cristianos. Y desde un principio la resurrección fue muy atacada. Vemos cómo los fariseos hicieron todo lo posible para esconder, para que no se creyera en la resurrección del Señor. Pues hasta le pagaron dinero a los guardias del sepulcro para que dijeran mentira y fuera escondido el hecho de que el Señor había resucitado. Y ellos arriesgaron sus vidas porque si se sabía que ellos, si decían que ellos habían dormido, que se habían descuidado, entonces iban a ser ejecutados, pero lo hicieron así. El diablo hizo lo posible para esconder la más maravillosa, el más grande prodigio que ha hecho el Señor. Amén. Los hebreos en esa época estaban subyugados por los romanos y bajo esa circunstancia ellos creían, incluso algunos de los discípulos del Señor Jesús, que como el Señor tenía tantos seguidores, iba a ser el líder político que los iba a librar de ese yugo romano. ¿Sí me quedó bien explicadito? Entre los que persiguieron al Señor Yahshua HaMashiach y sobre todo a los discípulos, estaba Saulo de Tarso, quien en una ocasión, ya luego de fallecido el Señor Jesús,
iba para Damasco. Y en ese camino, cuando iba a Damasco a ejecutar a los cristianos que estaban allá, pues enseñando la palabra, y algo escondiéndose de la persecución de los romanos, fue alcanzado por el Señor y luego fue uno de los más comprometidos en la evangelización de los gentiles. Amén. Miremos 1 Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos cómo el apóstol Pablo resalta de esta manera la resurrección de nuestro Señor. Vamos a 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, ahora vamos a Romanos 7:18. Nos dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, aquí está admitiendo el apóstol Pablo que nosotros, aunque seamos creyentes y aún hayamos nacido de nuevo, aún el viejo hombre se quiere levantar y todos los días tenemos esa lucha, amén. Nos lo ha enseñado claro el apóstol, nos lo machaca todos los días, cada vez que hay culto, y vemos que en la palabra eso es así. Vamos a Apocalipsis 3:17. Ay, Padre Santo. 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces vemos como el ser humano que se cree independiente del Señor, cree que no lo necesita. Entonces, pero eso sabemos nosotros que le desagrada al Señor, porque Él quiere es que nosotros seamos humildes, que seamos mansos y que tengamos entendido que necesitamos del Señor, porque nosotros sin el Señor nada somos y nada podemos hacer. Amén. Amén. Bueno. Si reconozco mis fallas, mis pecados, es cuando puedo nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No puedo hacer lo bueno por mí misma, pero si reconozco que me cuesta trabajo hacer lo bueno y le clamo al Señor, entonces es cuando el Señor toma el control y me ayuda para caminar en el Espíritu. Amén. Es un cambio de nuestra mente y de nuestro corazón. Debemos reconocer que aún la carne se mueve en nosotros, que tenemos deseos, pero que esos deseos los podemos someter porque el Espíritu que mora en nosotros nos da poder para vencer esos deseos y para permitir que sea Él el que nos guíe, porque Él es la verdad. Amén.
El viejo hombre debe permanecer muerto, crucificado con Cristo. Y mi nueva vida, la vida que vivo, ya es la vida de Cristo. Pero eso es porque el Espíritu del Señor ya mora en mí y me da esa fuerza y ese poder. Amén. La vida de Cristo se manifiesta en mi carne mortal por haber nacido del Espíritu. Y el Espíritu que vive en mí me da la fuerza y el poder para resistir la tentación y no pecar. Amén. La descripción de un cristiano nacido de nuevo la podemos encontrar en Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nos dice que para vivir en el Espíritu, para agradar al Señor, debemos es pensar en las cosas del cielo, en las promesas del Señor y en las cosas que Él nos ha prometido. Cuando yo anhelo hacer la voluntad de Dios, vivir en el cielo por la eternidad y desprecio las cosas de este mundo, es porque realmente he nacido de nuevo. Amén. Y entonces estoy deseando, como nuestro amado Yahshua HaMashiach dijo en Lucas 22:42, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Cuando estoy dispuesto a dejar mi fuerza, mi orgullo, mi necedad, mis propias habilidades, mi sabiduría humana, puedo ser guiada por el Espíritu. Amén. Entonces es ahí donde el Señor empieza a transformarme, a cambiar las cosas que hay en mí y que a Él le desagradan. Amén. Una persona natural, que es carne, que es una persona natural, no le puede servir al Señor, no le es dado servirle al Señor porque no lo siente, no está en la persona servirle al Señor porque no está llena del Espíritu Santo. Amén. Si soy nacido de nuevo, me considero muerto a los deseos de la carne y vivo para los impulsos del Espíritu. Vayamos a Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos entonces que aquí nos corrobora el apóstol Pablo en este versículo, que nosotros hemos dejado de hacer lo nuestro, lo que nosotros pensamos, para hacer las cosas que el Señor nos dice que a Él le agradan. Amén. Primera de Pedro 1:5. Otra vez, Primera de Pedro 1:5. Nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vemos cómo acá nos está diciendo que para alcanzar la salvación tenemos que vivir por fe, haciendo lo que el Señor dice en su bendita palabra, no viviendo por nuestros deseos, por nuestros pensamientos. Amén.
Y esto debemos hacerlo así para poder ser salvos. No somos salvos por meramente hacer la oración de fe y venir a la iglesia. Para ser salvos tenemos que tener perseverancia y todos los días hacer la voluntad del Señor, no descuidarnos, porque la salvación sí se puede perder. Lo entendemos así conforme dice este versículo. Dice que viviendo por fe para alcanzar la salvación que será manifestada en el tiempo final. Entonces, tenemos es que ser perseverantes haciendo la voluntad del Señor. Amén. Vamos a primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay otros versículos que se los quiero dejar de tarea para que ustedes los busquen en la casita. Levítico 11 del 44 al 47, 19:2, capítulo 20, 26 y capítulo 21, 8. Algunos enseñan que la salvación no se pierde. Pero en Proverbios 14, 12, nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vemos cómo aquí la palabra nos dice que si nosotros pensamos hacer algo que para nosotros nos parece bien, pero para el Señor eso no está bien, entonces eso resulta en muerte espiritual para nosotros, podemos perder la salvación. Entonces, no es cierto que la salvación no se pierda. Amén. Vamos a ver otros. Apocalipsis 21, 27. Nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 19, 8. En este versículo anterior nos habla de la ciudad celestial. Allá es donde no puede entrar nadie que no haga la voluntad de Dios. Amén. Y en 19:8 nos habla de la novia del Cordero, que es la que va a entrar a esa ciudad celestial a esperar al Cordero para las bodas. Amén. Y entonces nos dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, las obras justas de los santos representan las vestiduras que son los adornos, las añadiduras que el Señor proveyó desde antes de la fundación del mundo para adornar a su novia para el momento del desposorio. Y esas acciones justas las hacemos no para ser salvos, sino que se hacen es porque somos salvos y para que se manifieste el amor de Dios a través nuestro. Amén. Amén. Entonces nos dice que son las acciones justas de los santos, son las añadiduras con que nos adorna el Señor por pura gracia.
Y resulta que estas obras ni siquiera podemos decir que las hacemos nosotros, porque la palabra dice que estas obras no nos pertenecen. Vamos a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces las obras que nosotros hacemos ni siquiera podemos decir, es que yo hice yo. No, si el Señor no nos pone la voluntad del querer y el hacer, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Por eso antes decíamos que el Señor es el que nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, amén. Entonces, el Señor preparó para cada uno de nosotros diferentes cosas para que hiciéramos, para que cumpliéramos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y las preparó desde antes de la fundación del mundo, por su gracia, por su misericordia. Amén. Vamos a Lucas 17:10. Lucas 17:10, Dios mío. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea que por más cosas que hagamos, no es suficiente para pagar la obra del Señor en la cruz. Podemos hacer muchísimas cosas, pero nunca es suficiente para pagar todo el sacrificio del Señor en la cruz, que nos volviera a llevar al reino celestial, que nos reconciliara con el Padre. No es suficiente. Nosotros no podemos decir que las obras que hacemos, por ellas somos salvos. Quien diga eso es un necio, porque vemos en los versículos anteriores, los que acabamos de ver, que es Él el que nos pone el querer como el hacer para hacer esas obras. Y que incluso esas obras las preparó el Señor desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las hiciéramos. Entonces no podemos darnos loas porque nosotros nada somos y nada podemos hacer sin el Señor, si el Señor no nos pone ese querer como ese hacer. Amén. Y apenas así hagamos todo lo que el Señor ha puesto para que hagamos, venimos a ser apenas siervos inútiles. Si alguno hace obras para ser salvo o no acepta una parte de la palabra, esto se convierte en adulterio espiritual, porque es como si nosotros estuviéramos corrigiendo al Señor. ¿Y quién puede corregir al Señor? ¿Quién se cree más sabio que el Señor? Nadie, ¿verdad? Imposible. Él es sabio y soberano, inmarcesible, puro, grande y todopoderoso. Él es sabio, infinitamente sabio. Amén. Apocalipsis 22:18, por favor. Nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ay, ay, ay. Yo creo que no necesita mucha explicación, ¿cierto? No podemos que por seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, entonces obviar los versículos que nos hablan de fornicación, de avaricia, de maltrato a los demás, de robo, de tanta cosa que cometemos los seres humanos. No podemos hacer eso, porque no podemos hacernos más sabios que Dios. Él, que es nuestro creador, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos para estar bien en nuestra parte espiritual. Amén. Vamos a Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, aquí en lo que estudié se está refiriendo a los ángeles que el Señor mandó a Sodoma y Gomorra para anunciar el juicio que venía sobre ellos para destrucción. Y ellos no quisieron escuchar, entonces dice, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bueno, en esta casa nuestro apóstol siempre nos habla con la verdad. La palabra en este lugar, en esta casa de oración, es una palabra muy ceñida a la palabra de verdad. Aquí no nos consienten, nos dicen la verdad. Aquí a lo malo se le llama malo y a lo bueno se le llama bueno. Entonces no tenemos excusa, la palabra en esta casa es una palabra sincera, no es con hipocresía, amén. Y entonces nosotros debemos hacer como hicieron los ninivitas cuando llegó Jonás a hablar y a comentarles que el Señor había decretado juicio contra esa ciudad por su mala manera de vivir. Entonces a ellos les entró temor, creyeron, se arrepintieron y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Levantó el juicio, amén. Entonces nosotros vemos cómo tenemos que seguir perseverando, llevar una vida santa conforme a la palabra del Señor para no perder la salvación. Amén. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Para el mundo, el cielo y la salvación son conjeturas inciertas y sin fundamento. Pero para los hijos del Dios viviente, el cielo y la vida eterna es una esperanza viva que nos anima, nos consuela y nos da fuerzas para pasar todas las tribulaciones, todas las vicisitudes que nos puedan llegar. Porque la misma palabra nos dice que nosotros no vamos a, por ser creyentes, por estar con el Señor, no vamos a ser libres de enfermedades y de preocupaciones o de otras vicisitudes. Amén. Entonces, estar con el Señor y esperar heredar la vida eterna debe ser nuestro anhelo más ferviente. Amén. Las posesiones de este mundo están manchadas de pecado, sea por su adquisición o por su uso, aunque se les dé un uso normal.
siempre están manchadas de pecado porque a veces se adquieren para presumir, para que nos digan, uy, pero aquel como es de poderoso, para figurar. Entonces, eso desagrada a Dios, eso se constituye en orgullo, vanidad. Pero en cambio, la ciudad celestial, esta es pura, debemos desearla porque no tiene mancha, no tiene arruga, no se deteriora. En cambio, las cosas materiales se van deteriorando con el tiempo, con el uso, y se acaban, se terminan, amén. Entonces nosotros debemos esperar y con perseverancia caminar a esa ciudad, hacia esa ciudad celestial. Y la palabra nos dice, a través de la palabra se entiende que felices son los que tienen el corazón y el pensamiento puesto en esta herencia viva, amén. La vida de Cristo se puede comparar con una competencia deportiva. Vemos que los deportistas todos los días se tienen que estar preparando, entrenando, se tienen que exigir mucho, renuncian a muchas cosas para poder estar bien para la competencia y poder figurar, porque si no se cuidan, entonces pues no van a obtener los mejores resultados. Nosotros también debemos hacer igual. En estos momentos en Europa se está corriendo una competencia ciclística que se llama el Giro de Italia. Resulta que allí fueron invitados o llevaron a varios colombianos. No es un equipo colombiano, sino ellos están participando en diferentes equipos. Y había uno que le tienen por remoquete el Superman López. Y resulta que él iba, según los comentaristas, iba a ser probablemente uno de los que iba a quedar entre los 10 mejores al final de la carrera. Y resulta que a pesar de la experiencia que él tiene, porque ya es una persona más o menos avesada en esas competencias internacionales, cometió un descuido en una fracción de segundos y se accidentó. Y en la primera etapa le tocó retirarse. Así es nuestra vida. Si nos descuidamos, viene el enemigo, nos pone una zancadilla y a volver a empezar. Si el Señor siempre nos da la mano, amén. Si se lo pedimos, Él nos levanta. Dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta, amén. Entonces, vemos que con esta analogía nuestra vida cristiana sí es muy similar a una competencia deportiva. El mismo apóstol Pablo pone esa comparación en la palabra. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, del 1 al 8. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces aquí nos habla de todo el sacrificio del Señor y que a él, sabiendo eso, no le importó. Iba a sentir el peso de los pecados nuestros sobre su cuerpo, todos los pecados de toda la humanidad a través desde el principio hasta el fin sobre su cuerpo, y el dolor debió ser inenarrable e inimaginable, y sin embargo Él entregó su vida por amor de nosotros, que no lo merecemos, la verdad. Ninguno puede decir que lo merece.
la salvación sí se puede perder, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios, conforme dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ese versículo también nos corrobora que la salvación sí se puede perder. Entonces vamos ahora a 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y conforme ya lo habíamos visto antes, sabemos que las obras que hagamos estando en el Señor y para el Señor nos van a seguir a la ciudad celestial, porque son ese adorno nupcial que nos provee Dios como añadidura a la salvación que recibimos por gracia. Amén. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias por su atención. ¿Sí me supe explicar? ¿Sí? Bueno, amén. Me agrada mucho que hayan recibido la palabra. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta reunión especial, Señor. Gracias, Padre precioso, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor, aunque no nos demos cuenta, papito lindo, Señor. Cada palabra, Señor, ha sido recibida por tus hijos, Señor, y sabemos, Padre amado, Señor, que van a meditar en ella, Señor, y que tú terminarás, Señor, lo que tengas que hacer en sus mentes, en sus corazones, Señor. Gracias, papito lindo, Señor, porque ha quedado claro, amado Padre Celestial, que no podemos descuidarnos, Padre amado, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Amado Padre Celestial, concédenos, papito lindo, Señor, estar pendientes, dispuestos, atentos, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, Señor, para no tropezar, amado Padre Celestial, Señor, para santificarnos cada día, Padre amado, y ser, papito lindo, Señor, esos tesoros, papito lindo, que tú quieres llevar a tu casa, Señor, para que te acompañen por la eternidad, Señor. Gracias, Padre de la gloria, Señor. Gracias, gracias, mi Abba, Padre. Gracias, papito lindo, porque has quitado, Señor, tantas mentiras y tantos engaños, Señor, de las mentes y los corazones de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor. Padre, oramos por la señora Sonia Salinas, Señor, para que seas tú, Señor, colocando, Padre amado, tu preciosa mano sobre esa parte enferma, Señor, y sanando, Padre de la gloria. Declaramos, Abba, Padre, Señor, que tú la sanas en este momento, Señor. Enviamos palabra de sanidad sobre Sonia Salinas, Señor. Declaramos, Padre amado, que todo lo que la está afligiendo, Señor,
Todo espíritu de enfermedad sale de ella ahora, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yahshua HaMashiach, porque está ilegal en ese cuerpo. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yahshua HaMashiach, creemos que tú llevaste toda enfermedad, todo dolor en la cruz y que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Gracias, Padre. Amado Padre Celestial, y también oramos por el esposito para que seas tú, Señor, proveyéndole un empleo, Señor, un empleo, papito lindo, donde él pueda, Padre amado, Señor, ser de bendición, ser luz, Padre de la gloria, un lugar, papito santo, Señor, donde atiendan cuando Él hable de ti, Señor, pero no en horas de trabajo, eso sí, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre amado, Señor, por la palabra, gracias por tus hijos que has traído hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Oramos, Padre Celestial, Señor, por cada uno de los conectados, Señor, aquí en Colombia y en el extranjero, Señor, por cada persona, papito lindo, Señor, por quienes oran nuestros apóstoles, Señor, para que seas tú concediendo, Padre amado, Señor, las peticiones de su corazón, Señor. Amado Padre Celestial, concédeles salud, empleo, bienestar, paz y shalom, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre precioso, te alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Padre Santo, oramos por nuestros apóstoles, Señor, para que seas tú guardándolos, Señor, bendiciéndolos, sorprendiéndolos, Señor, allí donde ellos están, Padre amado, Señor, en ese justo descanso, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, que seas tú sorprendiéndolos, Señor, para que les des, Padre Santo, Señor, las mejores comidas, las mejores manjares, Señor, para que les des descanso, Señor, gozo y salud sobre ellos, en el nombre poderoso de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.